¿Qué tal, gente querida? Este es otro video para el canal de Siciliano en su taller. Bueno, en este momento me encuentro en el domicilio de unos clientes, dado que bueno, la presión de agua caliente disminuyó a cero gradualmente, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar cuál es la bajada. Vamos a hacer un presupuesto de una bajada nueva, una bajada individual para el termotanque. Dado que bueno, está trayendo muchas complicaciones. El hijo de los clientes me proponía la idea de instalar una bomba presurizadora, pero dado que es prácticamente cero la salida de agua, o sea, el ingreso al termo es prácticamente cero, está completamente tapada. Tengo miedo de hacer la instalación y que no prenda, no va a prender, la experiencia me indica eso, pero bueno, me pidió que por favor le haga las dos cotizaciones de instalar una presurizadora y hacer una bajada nueva. Así que bueno, vamos a mirar un poco el colector y la verdad que es uno de esos días que encuentro un colector que me gusta. Cuando hay un colector que nos da pánico a los plomeros, lo digo, y hoy digo que es un colector que lo han trabajado como corresponde. Vamos a verlo. Bueno, gente, tenemos la bajada de tanque, llave para bajada, para desagote, llave general, llave de primera bajada, llave de segunda bajada, tercera y cuarta. Todo en hidrobronce, una canilla para sacar agua arriba y lo mejor de todo, le han puesto su correspondiente ruptor de vacío. Está perfecto, está como se debía armar, pero bueno, evidentemente sufrió algunas que otras reparaciones, dado que las bajadas son en caño galvanizado y bueno, se tapó, evidentemente se tapó. Así que nada, lo que hay que cotizar es desde acá arriba hasta el termotanque que está abajo, o sea, es una casa de 2 pisos. En este momento me encuentro en el tercer nivel de la casa y el agua tiene que llegar hasta la planta baja. Muy lindo colector, la verdad. Felicito donde quiera que esté a la persona que lo desarrolló. Cuando encuentro un colector que da miedo, lo digo, y cuando encuentro un colector que vale la pena, también. Así que bueno, gente, eso es lo que uno trata de lograr más o menos cuando diseña o planifica un colector, la mayor cantidad de bajadas posibles. Una obviamente tiene que ser independiente para el termotanque, otra como mínimo para el agua fría, y si pudiéramos dividir el agua fría de cocina, lavadero e individualmente el baño, sería genial. Obviamente, bueno, se trabaja con 3/4 para el agua caliente, pero muchas veces, dado que la distribución lo amerite, hago de 1 pulgada hasta la entrada de termo. Después salgo con 3/4 o lo que amerite el cálculo de longitud equivalente, que creo que hice un video hablando de eso. Así que bueno, el trabajo acá sería, como dije, instalar una presurizadora, hacer la bajada correspondiente, la trabajaría en Aquasystem o polipropileno roscado y recuperar la instalación del automático, que el cliente lo está prendiendo en forma directa. O sea que hay trabajo de plomería y electricidad. Les mando un saludo, espero que les sirva y bueno, gracias.